Me está bien, mirá todo el patio que tiene. Esto es uva, Esteban. Todo uva. La uva chinche, ¿no? No, 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 la de que se come. Y bueno, la uva chinche también se come. Pero ¿qué uva es esa, che? No, no, no sé, a ver vos. ¿Y dónde están? En la casa de Homero. Acá zona sur. ¿Están en Rosario? Sí. Sí. Muy bien, bueno. Julián Venegas, Homero Chiavarino, Joel Tortul. Buen día, muchachos. Los saludo como corresponde, ¿no? Para que estemos armando Joel está. Ahí va. Ahí estamos. Buen día. ¿Cómo va? Ahí está. Joel, perdón, está igual que antes. Sí, está igual que antes. Sí, sí. Ah, está bien, está bien. Ah, pero le sacaste los datos. Claro, sí, por las dudas. Ahí va, ahí va. Bueno, estamos con tres enormes músicos rosarinos, excepto Joel. Vos, Homero, sos rosarino, ¿verdad? No, no soy rosarino. Nacido en Ciudad de Santa Fe, criado en Paso de los Libres Corrientes. Ahí va, mirá, o sea, sos el más, podríamos decir que sos el más litoraleño de los tres. Seguramente, sí, ¿Mm? puede ser. Sí. Pero el Chula y Aunque el Joel rosarino, no es que son menos litoraleños por eso, ¿no es cierto? Igual el rosarino clasifica como litoraleño. ¿Vos decís? ¿Por qué no? No, no sé, no sé, no sé. ¿Qué tema que... Geográficamente se habla, si hablamos de geografía, Rosario es litoraleña de pe a pa. Después está, si lo querés ver de un punto de vista más cultural, bueno, ya es otra discusión. Sí, es que me parece, ¿no? Me parece que por ahí pasa el asunto, ¿no? Hay gente que por ahí es más... Hay gente que vive en la ciudad, pero es más pueblerina que muchos que nacieron en pueblos, ¿no? Sí, de hecho yo, por ejemplo, nací en Fuentes, me hice en Fuentes y sigo viviendo allá. Y vengo a Rosario desde siempre porque tengo mi abuela, mis tíos acá, venía una vez los domingos, cada 15 días seguro. Y siempre venía a zona sur. Y Ujú. mis abuelos no eran de ir al río. Entonces como que yo el río era el monumento a la bandera, digamos, el río para mí. Y Mm. recién a los 17 años que bueno, empecé a venir más, digamos, sin depender de mis padres, y ahí empecé a ver el río, ¿no? Así que después, bueno, sí, me enamoré del paisaje litoraleño, pero yo no me crié con el litoral. Sí, escuchaba chamamé, eso sí, Claro. de oreja, pero no, no, no con el paisaje, soy más de la pampa, ¿no? Ujú. Estamos conversando con el Chula, con Homero y con Joel porque este sábado se van a presentar en el Parque España, en el Príncipe de Asturias, uno de los teatros más lindos de la ciudad, no sé si coinciden conmigo, eh, Sí. con Garupá, es un proyecto que... ¿Cómo nace Garupá? ¿Cómo y por qué y cuándo nace Garupá? Julián. Veníamos con ganas de tocar juntos repertorio de música popular, nunca llegamos a definir específicamente qué, y este año debe haber sido marzo de este año, si mal no recuerdo, febrero, marzo. Nos juntamos en una milonga medio accidentalmente al aire libre, ahí Dorrego y el Río, La casa del tango, en la Casa de al Tango, aire frente libre. de la Casa de Tango. Y bueno, volvimos a retomar esas ganas, esa idea de volver a hacer algo juntos y nos cayó la idea contundente de que podíamos organizar esas ganas alrededor de la obra de Ramón Ayala, que nos entusiasma mucho sus canciones, su poesía, su postura, su posición, y no fue, digamos, no nos costó mucho. Los tres lo percibimos como un denominador común muy potente. Ujú. Y a partir de ahí también fluyó todo, ¿no? El repertorio, los ensayos y las primeras presentaciones. Eh, lo que se conoce de Ramón, así a nivel popular, es su música. eh, y también se conoce que el tipo tiene un universo poético, histriónico impresionante, más si uno por ahí lo tuvo más o menos cerca, es una verdadera figura, ¿no? de la cultura popular sudamericana. Eh,
¿cómo sienten que abarcan ese universo de Ramón Ayala desde Garupá? Y es difícil abarcar a Ramón en su totalidad porque la verdad que es un artista que va de una punta a la otra sin ningún tipo de prurito ni de problema. El tipo no solo es compositor, guitarrista, cantor, sino que también es artista plástico, escritor, poeta. Es muy difícil abarcar la obra de Ramón y abarcar una obra que tiene más de 80 años de trayectoria. Pensemos que Ramón ya de pibe empezó con la música y hoy tiene 95 años. Son más de 80 años de trayectoria y abarcar esos 80 años de trayectoria y de un artista tan inmenso y tan creativo, porque Ramón de alguna manera nunca dejó de investigar, de crear, de componer en todas sus formas, digo, de pintar, de escribir. Eh, Nosotros hacemos lo que podemos con la obra de Ramón, realmente. Agarramos un recorte muy pequeño de su obra, porque pensar en, grabamos 14 temas en el disco, 14 canciones dentro de la obra de 80 años de una persona tan creativa, es como un gran pequeño recorte, eh, pero fuimos como por los clásicos primero y después por algunas obras que son también, están a la altura de los clásicos, pero que por ahí no estaban tan escuchadas o tan grabadas. Y con Garupá lo que intentamos hacer también de alguna manera es separarnos eh, de esa obra o de esas interpretaciones o de esas grabaciones originales de Ramón y ponerle nuestra impronta, que es lo que nosotros podemos aportar a este gran maestro, ¿no? Como decir, bueno, nosotros con todo respeto agarramos sus canciones y le ponemos nuestro sello y nuestra impronta. También es como muy particular la formación, porque piano, acordeón, guitarra, guitarra, piano y cajón o percusión, digo, tampoco es una formación tan convencional o tan tradicional para la música del litoral. Entonces ya desde ese lugar, eh, de alguna manera ganábamos o teníamos un plus que era que por lo menos se va a escuchar distinto o la trama y el color es otro. Eh, pero con muchísimo respeto, digo, la obra de Ramón es como muy enorme y muy impresionante. El tipo describió como nadie a la Mesopotamia, al nordeste de este país, al sur de Brasil, al Paraguay. Eh, muy gigante Ramón y nosotros desde nuestro lugar y con todo respeto, como decía recién, agarramos un fragmento muy pequeño de su obra y es lo que ahora pusimos en escena, digamos. Sí, pero Homero, se me ocurre también que dentro del marco de respeto que vos mencionás, también hay una irreverencia necesaria en ese abordaje que probablemente es la misma con la que es la misma con la que él compuso toda su obra, quiero decir, digamos, una falta de solemnidad, digamos, eso es lo que, a eso quería llegar, ¿no? Pero les quería hablar de algo que recién mencionaba Joel, de su nacimiento en Fuentes, su relación con el río, o su no relación con el río, digamos, y la cosa geográfica. ¿Les pasó que a los tres les pregunto, porque los tres tienen recorridos similares, pero también distintos desde distintos lugares, que al acercarse a la geografía de alguna parte del litoral, sintieran algo distinto de lo que sentían antes con respecto a la música y en este caso a la obra de Ramón Ayala? Les pregunto esto en el sentido que, viste, uno por ahí, no sé, escucha algún puñado de temas de Van der Mole, ponele, pero cuando uno va al río o va a alguna ribera o alguna costa, viste, se redondea más esa obra, viste, tiene un sentido más poderoso. En mi caso, la relación con el río hasta no hace mucho tiempo era más como una ventana, quizá más turística, por decir algo, ¿no? De ir a la costa, más relacionado con el entretenimiento, con pasar un lindo día, sobre todo en verano, cuando hace calor. Y hace ya 6 7 años que tengo un bote con motor fuera de borda, y eso me cambió por completo la relación con el río, me pude adentrar muchísimo más, me puse a explorar, también a conocer algunas comunidades de pescadores que no conocía, pues están más adentro del humedal, conocer más el río también, subirme arriba del río, conocer
un poco más los peligros, las cosas lindas obviamente también. Y sí, yo sentí que empecé a, si bien ya conocía canciones litoraleñas, empecé a comprenderlas de otra manera, se cierra un poco más, se completa el concepto y el espíritu de esas canciones cuando se vive un poco más adentro del río. Y sin querer queriendo, ¿no? Me parece que en los últimos años fui construyendo una relación con el río que hizo que, en este caso particular, interpretando las canciones de Ramón, leyendo, metiéndome un poco más con las letras, ¿no? Porque los tres nos pusimos a investigar más sesudamente la cosa. Y bueno, hubiese sido distinto este abordaje de Ramón si no hubiese tenido esa relación con el río previa. Ahí va. Es como, en mi caso, es como cantar a Ramón ahora, es como una suerte no sé si es la palabra, ¿no? Pero de coronación o de remate de todo lo que venía construyendo antes en cuanto a relación con el río. ¿Homero? No, pensaba que eso es el folclore, ¿no? Digo, entender cómo el folclore se termina de completar o de entender poniendo las patas en la tierra, o entendiendo de qué hablaba Yupanqui cuando hablaba del camino y de la tierra y de la distancia. Me parece como fundamental para entender cualquier folclore, poder vivirlo de alguna manera, no digo vivir de la misma experiencia que vivió Atahualpa yéndose a caballo hasta La Rioja, eh, pero sí acercarse por lo menos y sentir un poco el olor a la tierra mojada, ver los paisajes, entender qué quería decir cuando decía esas palabras. Eh, no solo con la música del litoral, creo que acercarse a nuestro folclore es acercarse a la tierra, acercarse a la naturaleza, como eh, ese contacto con la vida, con lo natural, me parece fundamental para poder hasta disfrutar de estos compositores gigantes como Ramón o digo como Atahualpa, que están a la misma altura y al mismo nivel compositivo, metafórico y lo que sea, ¿no? Con la pluma y la palabra. Eh, Nada, pensaba eso, el folclore en general y el contacto con la naturaleza y con la tierra. No, yo no me lo perdería y le diría a cualquiera que no se lo pierda porque realmente se está pasando por alto una parte fundamental de nuestra cultura, de por qué somos así, por qué comemos lo que comemos y por qué vivimos y sentimos como sentimos. Y a ¿Joel? mí me pasó algo parecido a lo de Julián. Yo al río, a los 18 años empiezo a ir al río, ¿no? Y me doy cuenta y empiezo si bien siempre me gustó el chamamé, porque yo siempre fui músico del folclore, y tocaba chamamé y escuchaba chamamé, pero eh, cuando voy al río es como diciendo, pero si esto lo tenía al lado y no te estaba dando, no lo estaba disfrutando. Sí lo estaba adquiriendo, ¿no? Porque Fuente está acá a 50 kilómetros, entonces, digamos, eh, siempre, digamos, la cultura está acá, pero muy cerca, ¿no? Pero me di cuenta, digo, pero ¿por qué esto no lo estaba disfrutando antes? Y, y un poco, digamos, yo no tengo lo que tiene el Chula, tengo un kayak, hace 6 7 años que me compré, entonces iba como diversión al río, a la isla. Pero obviamente, eh, te puedo decir que hace 6 7 años yo empecé a componer más chamamés. eh, Hay una canción que compuse, se llama Caudal, que tiene que ver con el río, entonces eso obviamente interfirió directamente a mi música. eh, y gran parte de todos los temas que he compuesto de hace 10 años para acá, eh, casi el 50% tiene que ver con la música litoraleña. Entonces, también es lo que dice Homero, o sea, uno hace la música donde respira, donde vive, ¿no? Y ahí tiene sentido todo, ¿no? Termina de darle sentido y se forma el círculo, ¿no? Lo que sí me pasó con Ramón, que por ahí el que más conocía a Ramón era Homero, de nosotros tres. En los ensayos, Homero venía y traía un tema, miren este tema, el cachapecero, miren H y Chaco, eso que por ahí yo no los conocía o lo había escuchado alguna vez, pero sin prestar mucha atención, y me da mucho más ganas de ir ahora ahí al Chaco, mucho más ganas de ir a Misiones. Yo fui a Misiones una sola vez y ahora tengo más ganas de volver y lo vería desde otro lado, ¿no? Eso sí, y eso pasa con cualquier obra, no solamente con el litoral, sino una obra de cualquier parte del mundo, uno se conecta con el arte y después quiere ir a verlo, ¿no? Pero
pero bueno, es inmenso el mundo de Ramón, es un artista que te aborda desde todo lado, ¿no? Sí, está bueno esto, bueno, que dicen los tres, porque yo pensaba también, ustedes son músicos y están ahora compelidos a interpretar este recorte de la obra de Ramón con Garupá, pero para el escucha, para el oyente, para el que escucha música, que ustedes también escuchan música, digamos, llega esa potencia poética a través de las canciones, a través de las pinturas de las canciones, y en el caso de Ramón, de la enormidad de su obra, que también abarca, como decía Homero, las pinturas, los dibujos y la literatura. Hay un libro que imagino que lo han pispeado, y si no, háganlo, está bueno, que es un libro de relatos y poemas de Ramón, que me impresionó mucho. Saben que hay un relato que se los compartiría, pero que el tipo relata que sale a caminar por la selva y se pierde. Pero el tipo relata el momento, lo describe con un nivel de vértigo, de suspenso, que es impresionante, parece una película. El tipo se pierde y se da cuenta, en un momento describe con mucha exactitud el momento en que él asume que está absolutamente perdido y no sabe qué hacer, no sabe para dónde ir, y sigue caminando, y pasan las horas y empieza a tener miedo, y lo que hace es lanzar un zapucay para ver qué pasa, digamos, y empieza a ver los nidos de los horneros, que apuntan al norte, ¿no? Para protegerse del frío, los bichos. Entonces el tipo empieza, se guía con eso y en un momento sale a una comunidad, no sé qué, pero describe esa experiencia tan salvaje que por más que a mí, por ejemplo, que jamás pisé una selva y mucho menos podría perderme en una, me sentí ahí, digamos, ¿no? Ese relato me metió en esa experiencia, digo, qué terrible debe ser. No, les quería comentar esto así como una cosa poética de Ramón que me parecía súper poderosa, digamos. Porque Ramón tiene experiencia, ¿viste? Son todas experiencias porque el loco las vivió. Entonces no es lo mismo la ficción o crear un personaje y más o menos recrear un imaginario, un paisaje, una situación, que haberlo vivido. Y eso se lee, se escucha, se ve en las pinturas, y eso como que no hay con qué darle a eso. Hay un mensaje contundente, sin intermediarios, digamos, no hay nada en el medio. El tipo te está diciendo una cosa que vivió y que tiene el poder y la gracia divina de poder decirlo de esa manera y escribirlo de manera poética o ponerle la música que le pone, ¿no? Esa es como la gracia que tiene Ramón. Eh, y eso es como que imposible no hay fisura en ese mensaje. Entonces, eso que a vos te llega es directo, vos entendiste, lo sentiste, lo viviste. Por eso es tan importante también, es como la misión del artista y de cualquier artista, nuestra, de los pibes que vienen, de los que vendrán, la experiencia, ¿no? Vivirlo, pasar por eso. El artista se mueve, el artista no está quieto, parado toda la vida en su departamento de Rosario, de Capital Federal o de donde sea. El artista se mueve, eh, experimenta, y eso después material para escribir, para componer, ¿no? Y Ramón te dan ganas de moverte también. ¿Viste? Esto que dice Joel, ahora quiero ir a Misiones y ver, a ver esta de la bajada vieja y todo lo que Ramón dice y de la manera que lo dice, y la profundidad de ese rojo y de esos verdes y de ese verde gris. Y vos decís, un verde gris, nunca me había imaginado que existe un color verde gris. Y él dice verde gris, vos ves un verde gris. Eso está buenísimo. Sí, después también lo que tiene Ramón, que yo por ahí, el lugar que ocupo en este trío es la cuestión más de arreglador en la música, ¿no? Ellos son los que cantan y yo por ahí me preocupo más en la cuestión de la armonía y en la cuestión más musical. Lo que veo, digamos, que al ser un compositor netamente muy popular, pero sin embargo, te puedo asegurar que sacando el mensú y el cosechero, que prácticamente son los temas más populares que él tiene, eh,
en todas las otras canciones tiene algo que si estaríamos en una guitarreada, uno tendría que preguntar, pero para ver qué acorde hizo. Siempre hace algo que llama la atención, que sale del lugar común, ¿no? Eso es muy particular en Ramón, así sea en Mi Pequeño Amor, o en Posadeña Linda, o en Hacha y Chaco, en Retrato de un Pescador. Bueno, Retrato de un Pescador es un tema muy... Pero hace una modulación sí, que nadie se le espera. claro, claro, sí, sí, o sea, es eso. En todos los temas tiene algo que, una notita para, esto no es así, a ver cómo es. Y eso lo hace muy, muy original también, ¿no? Mm. Eh, y, y aporta también, porque a uno, digamos, los tres somos compositores, ¿no? Nos gusta componer, ¿no? Entonces uno cuando compone también se pone en el lugar, a ver, quiero hacer algo quiero hacer una canción que en una guitarreada me toque en el tema, ¿no? Siempre uno quiere eso, ¿no? Para que el tema fluya, ¿no? Y a pesar, digamos, de que Ramón es muy popular, pero hace esas cosas que lo alejan por ahí de lo popular, ¿no? Sin embargo, la obra siempre está ahí arriba, ¿no? Y no parece algo raro, digamos, por así decirlo. Fluye, digamos, por más que es un acorde raro, por así decirlo, y esto lo estoy explicando más que nada a gente que no entiende música técnicamente, eso es lo que tiene Ramón. Y a mí como músico, solamente como músico, me llama mucho la atención y me llama, me da más ganas de, como de tocarlo, ¿no? Hay una palabra que usaste, Joel, de la cual me voy a agarrar para hacer el siguiente planteo, que es original. Uno no se puede sustraer de un universo estético de Ramón Ayala. Eh, y les quiero hablar de eso para ver cómo lo piensan y cómo lo sienten ustedes. Por ejemplo, para quienes nacimos en la zona pampeana, quiero decir, en el sur de la provincia, pero en una distancia con el río que, bueno, como en el caso de Joel por ahí, que yo también nací en un pueblo del sur de la provincia que no estaba cerca del río. Y el río, medio como que me acerqué, me fui acercando de grande. Uno también va descubriendo, conforme pasa el tiempo, un universo estético, visual, que, bueno, uno puede armar un mapa de compositores y poetas vinculados con justamente la poética del río, ¿no? Desde Aníbal Zampayo, el Zurdo Martínez, el Chacho Müller, Van der Mole y demás, que el Negro Aguirre, qué sé yo, constituyen una estética poética en la que uno cierra los ojos y ve ciertos paisajes que se tocan entre sí. En el caso de Ramón Ayala, les quiero preguntar, me parece que está todo eso, pero más colorido, ¿no? Hay más colores, hay otros elementos, hasta casi, yo diría, casi cinematográficos, ¿no? Bueno, de hecho hay una película, no sé si la vieron y no sé qué opinión tienen, pero vamos por parte. Digamos, ¿qué piensan de esa estética? Porque es una cosa insoslayable. Uno no puede decir que Ramón Ayala sea un tipo sencillo, digamos, o discreto. Lo que pasa es que Ramón, digamos, él no vivió en Misiones y se crió solamente en la selva. Él de chiquito, que por ahí Homero, el que más conoce su historia, se crió, digamos, en Buenos Aires, en el barrio, El Doc Sud. o sea, y él, digamos, todo lo que cuentan, gran parte de la obra, no es lo de Misiones, sino ese viaje ida y vuelta a Buenos Aires, ¿no? Eh, esa riqueza que, o sea, un chico de 8 años, que nace en la selva, pero se cría en Buenos Aires en la década del 30, digamos, con todo lo que pasaba también en la ciudad y en Buenos Aires, entonces le da una riqueza y un mundo eh, que me imagino, digamos, que eso después quedó muy plasmado en su obra, ¿no? Pero vos dijiste, Esteban, colorido. Y claro, pero el tipo nació en Misiones, digo, donde la tierra es roja, donde el verde es verde, donde el agua es marrón, donde brilla todo. Bueno, eh, eso por ahí lo diferencia de los artistas de esta región, donde son otros los colores, donde el paisaje viste de otros colores. Ramón tiene eso, y tiene haber nacido en Misiones y haberse criado en Buenos Aires. Esa mezcla, digo, no tiene lo mismo que un pibe que se críe solamente en Misiones o que se críe solamente en Buenos Aires. Ya ahí el loco había experimentado dos mundos totalmente distintos.
el de la punta de nuestro país, porque estamos pensando que Misiones es una de las provincias que está más en la punta, la más inhóspita del país, y más en relación a Buenos Aires, la capital, con una triple frontera, con un sur de Brasil, con el Paraguay, digo, una riqueza que por ahí estos otros compositores que nombraste no la tuvieron en ese sentido. Y eso para el artista o para una persona ávida de crear, de expresar, de manifestar lo que le estaba sucediendo, es pan caliente. Creo que Ramón es un gran personaje también. Él ha creado su personaje, ha creado varios personajes en el transcurso de su vida. No es el mismo Ramón, no hay un solo Ramón. Es como Maradona. Porque uno puede pensar en el primer Ramón del trío Sánchez Monje Ayala, que fue el primer trío de música guaraní que llegó a Buenos Aires. Digo, cuando los primeros que puntearon en Buenos Aires con la música del litoral o la música del nordeste fueron los paraguayos, antes que los chamameceros. La música del litoral la llevaron los paraguayos que tenían la industria ya funcionando. Mientras nosotros acá todavía no teníamos nada. Y Ramón fue uno de los primeros, o sea, fue la punta de lanza para que la música del litoral desembarque en Buenos Aires con este trío, Sánchez Monje Ayala, cuando era muy pibe, de haber tenido 17 años, Ramón, 17, 18 años. O sea, que si tenía 17, 18 años, estamos pensando que fue principio de los 40, fines de los 30, principio de los 40. Ahí ya hay un primer Ramón que abrió ese circuito, ese mundo de la música del litoral en Buenos Aires. Atrás de Ramón caen los chamameceros. Después llega Cocomarola, después llega Isaco, después llega Montiel. Pero Ramón fue la punta. Y pensar en ese Ramón y en el Ramón de la película de Marcos López, con ese personaje que ha creado a lo largo del tiempo, es pensar como mínimamente en dos personas distintas. Eso es el artista también, ¿no? Ramón es un artista. Me encanta la parábola que hace Homero entre Ramón y Diego Maradona, porque el ejemplo es hermoso, ¿no? La villa, la tierra, el barro y la ciudad y las luces. Hay la ciudad, pero el Dock Sud. Claro, no la ciudad en términos urbanos de metrópolis, digamos. Sí, y barrios de bajos recursos, digo, también no es que se fue a vivir a zona norte de Buenos Aires, claro. A Recoleta, claro. ¿Sabes qué hay y aparte también... Sí, disculpa. No, dale. No, que en esa época en Buenos Aires, toda la cultura que había, o sea, la década del 30, fines del 30 y todo lo que fue el 40, lo que pasaba con el tango también. Eso estaba pensando. Claro. Toda esa cocina musical que había, y él la escuchó, digamos. A mí que me gusta el tango y que toco tango, veo recursos musicales que tranquilamente pueden ser armonías y motivos que son del tango, nada más que él las llevó al litoral, ¿no? A ver, lo que hizo él con el litoral lo hicieron todos los compositores, porque si bien toda la música y las melodías tienen que ver con nuestro país o sea, en una época el tango se escuchaba en todas las radios del país, entonces es muy fácil que en una samba haya un motivo tanguero, ¿no? Pero haber vivido ahí en esa época en Buenos Aires te da una riqueza y una cultura tremenda, ¿no? Pues es que hay un rasgo de Ramón que ustedes son los ideales para conversar esto porque yo no encuentro mucha gente con ese rasgo, que es el modo de enunciación. ¿Vieron cuando de chiquito nos hacían leer poesía o texto o poesía en verso en la escuela? Y hay como una manera de leer poesía en voz alta que, bueno, uno la puede leer de manera sencilla, ¿no? Con una lectura, digamos, que justamente haga aparecer el texto, o puede leer de esta manera más enunciativa y no sé qué. Y Ramón tiene eso, que es un rasgo de ese artista en el que él viró, y que tiene que ver me parece que tiene que ver con esa personalidad que él construyó, ¿no?
Sí, creo que me parece, ¿no? Que estás destacando su parte recitadora, ¿no? Es un gran recitador. Y esa forma que tiene Ramón es muy propia de su personalidad y es algo de lo cual nosotros nos quisimos también distanciar y decir de otra manera, porque también él canta así, una manera de cantar parecida a cómo recita. Y en nuestro caso, cuando nos pusimos a cantar a Ramón, tanto Homero como yo, tratamos de alejarnos un poco de ese lugar para decirlo de nuestra forma. Eh, Me pongo a pensar en Liliana Herrero, ¿no? En una intérprete que también de alguna forma salvando la distancia, ¿no? Hace un trabajo parecido de reinterpretar, de resignificar eh, o vestir distinto un mensaje que la antecede, que claramente la antecede, canciones que la antecede, compositores que la anteceden, y ella diciéndolo de una forma más personal, quizá más apropiada para su comunidad, para la comunidad de su tiempo, le renueva un poco ese contrato, por así decirlo, ¿no? De ese mensaje para con las comunidades de hoy y quizá para las que vengan un poquito más adelante también. Nosotros nos ponemos un poco en ese lugar, o intentamos ponernos, de decir o de transmitir un mensaje que nos parece muy importante, el mensaje de Ramón en este caso, decirlo con nuestras palabras para que pueda también seguir expandiéndose, incluso a públicos que lo conocían de refilón o ni lo conocían. Claro, pero Chula, cuando uno canta, cuando ustedes cantan la obra Ramón al modo de ustedes, eh, es impresionante lo que pasa ahí, porque emerge algo que está en el texto, ¿no? Está en la poesía, está en la escritura, y no está solamente en esa forma de enunciación suya. A eso me Claro, refería. claro, sí. ¿Mm? Sí, sí, el mensaje, nosotros no, estamos convencidos de la potencia de ese mensaje y de la posibilidad que tiene de mantener vigencia, de la vigencia de ese mensaje. Más ahora con todo lo que se está viviendo con los humedales, por ejemplo, ¿no? La parte ecologista de Ramón sigue teniendo muchísima vigencia. ¿Homero? Además, también digo, es como imposible de parecerse a Ramón. Digo, ¿cómo hace uno para poder decir de esa manera, para tener esa voz, para tener esa impronta, para tener esa profundidad? Y además es como hay que ponerse en el cuero de un tipo de un montón de años que vivió un montón de experiencias que yo no viví, eh, que las escucho y que me dan ganas de vivir, como dice Joel, pero es el peso de la palabra del maestro, ¿viste? Como decir, nunca, no me quiero poner en ese lugar porque no me corresponde y tampoco puedo. Claro. ¿Cómo hace uno para tener esa presencia y ese decir, de exclamar? Uno queda hasta ridículo intentando hacerlo. En cambio, Ramón no, es él, ¿no? Le sale naturalmente, digo, él nació con el don con ese don, el don de la palabra, de decir, de que lo escuchen, de ser un centro de atención porque está diciendo algo importante siempre, más allá de que a veces lo vista con humor y porque es muy gracioso, tiene un gran sentido del humor. Eso es fundamental también para el artista, para el escritor, para el compositor, tener sentido del humor, entender un poco el mundo realmente, y el humor nos sirve para entender algunas cosas o para poder digerir algunas eh, cosas que suceden en el mundo, y Ramón tiene mucho humor, es muy picaresco, es como mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que dice el Chula, nosotros intentamos eh, decirlo de nuestra manera, usamos sus palabras, usamos sus motivos, sus frases, por más de que también disfracemos un poco la armonía y pongamos otros acordes, el mensaje es el mismo, o intentamos que sea el mismo, porque ahí también, si se corre de lo que Ramón quiere decir o del mensaje que él está dando con la canción, tampoco estaría bien, o no es nuestro objetivo, por más de que lo adornemos un poco y lo hagamos distinto. Intentamos que ese mensaje sea claro y sea el mismo que el que quiso dar Ramón cuando escribió el Mensú y cuando estaba haciendo una denuncia eh, de explotación laboral de los mensuales
de los cosecheros y de los tipos que eran explotados y que él los veía explotados y que le escribía canciones. Digo, no correrse tampoco de eso intentando hacer una cosa nueva o que sea más blanda o más digerible Lavadita. o más Claro. lavadita. El mensaje está claro. ¿Qué piensan de esta mirada de Marcos López, ¿no? Lo mencionaste recién, Homero, en la película sobre Ramón Ayala. Yo cuando la vi, no sé si me cayó bien al principio, me parece que hay un dejo de sorna para con Ramón, no sé si la vi bien. Y soy prejuicioso, lo admito, con Marcos López. No sé hasta qué punto a él le interesó este universo poético de Ramón Ayala. Me parece que por ahí puso una mirada más sobre este aspecto por ahí más barroco de Ramón. Yo creo que la película de Marcos López tiene muchos puntos a favor y algunos en contra. Digo, a favor, que gracias a esa película, de alguna manera, un montón de gente que no conocía de la existencia de Ramón Ayala se enteró que existía este tipo, este artista misionero que, que hizo historia en la cultura popular argentina, que no tenía ni idea, porque digo, la película de Ramón cuando estuvo en el Bafisi, en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, eh, se quedaron todos de cara, dijeron, ¿este tipo existe? ¿Esto es real o es un personaje que inventó Marcos López? Pero a la vez creo que hace un recorte, muy recorte, de lo que es el artista, de lo que es Ramón. Digo, Marcos López se agarra de dos o tres cosas, de dos o tres colores, de dos o tres formas, y nos muestra un Ramón muy recortado. Digo, ese no es Ramón Ayala, eso es un fragmento de Ramón Ayala. Digo, hace un ratito decía de esto de que Ramón fue el pionero de la música del litoral en Buenos Aires. Eso no existe en la película. Digo, que fue la punta de lanza de la cultura del litoral o de la música, el que metió la música paraguaya litoraleña en la industria de Buenos Aires. Eso no dice en la película. O que Ramón, bueno, en algún momento cuenta de que estuvo con el Che Guevara, que le fue a cantar el mensú a Cuba, pero digo, está como muy recortado Marcos López. Yo creo que se agarró más de los colores y de lo quiche de Ramón y de lo bizarro que de la obra y del tamaño compositor que es Ramón y lo fundamental que es en la cultura popular del siglo XX de esta tierra. Entonces, en ese sentido, no lo banco al documental porque me parece como que, bueno, en todo caso, tómenlo como un disparador y vayan a ver quién es Ramón. Yo creo que eso sucedió también, que mucha gente dijo, este tipo existe, vamos a ver qué pasó, quién es, qué hizo, porque ya tiene 80 y pico de años y no teníamos idea que existía. Pero el cosechero lo conocían todos. Claro, pero coincido con vos, Eso yo Homero, creo. en que la mirada está puesta y esa sorpresa que generó en los festivales y en los encuentros donde se exhibió la película eh, estuvo puesta en la dimensión de la extravagancia, ¿no? Que es un rasgo de Ramón, claramente. Sí, un rasgo. Claro. Y Lo Marcos con... López también tiene esa Mm, impronta, ¿no? Es su estilo. claro, Digo, le calzó también. tal cual. ¿Lo conocen a Ramón personalmente? Sí. De hecho, Mero tuvo la posibilidad de pasar algunos días aquí en Rosario y yo lo conocí en Cosquín, en la peña de Hildo Patriarca. Yo tenía, me acuerdo, era 18, 19 años, y la verdad no tuve la oportunidad de disfrutar más de él, digamos. Es como que me dijeron, andá, aquí está el compositor del cosechero. Bueno, y lo vi vestido como está vestido él siempre, ahí con su sombrero, pero no disfruté, digamos. Me encantaría ahora estar más con él, digamos, pero. Y después lo vi una vez, creo que acá en el Monumento, dos o tres veces, sí. Pero bueno, es algo que impone su presencia y vos te pones a hablar con él y después todo es poesía, digamos. Eso pasa con los. Él habla y te dice hola, ¿cómo te va? Y ya es una poesía. Eso fue muy fuerte. Y también lo que me llamó mucho la atención, y después nosotros abrimos el concierto con un poema de él que se llama Ser,
habla más que nada de la existencia, ¿no? Eh, y no me sale ahora la palabra, su filosofía de vida, digamos, él disfruta el momento, disfruta, por eso yo creo que vive tantos años digamos, es la vida que él tiene, ¿no? Eh, de celebrar el momento, de celebrar la existencia, digamos, de que existimos. Y yo después que conocí ese poema, que lo conocí hace poco, y hago un recuerdo de hace 10 años atrás cuando estuve con él, esa es la filosofía de la vida que él tiene, ¿no? De disfrutar y de celebrar el momento y todo eso. Yo creo que él dice, este momento es único, digamos. Entonces, yo creo que él vive siempre así. Y lo deja plasmado también en su obra, ¿no? Entonces, hasta eso, digamos, sacando el artista, digamos, la cuestión ya de la persona, la vitalidad que tiene, eso también me llamó mucho la atención. Y bueno, uno que hace música y hace arte, eso es algo muy sensible, ¿no? Te toca la fibra, ¿no? Esa manera de ser y de estar vivo, ¿no? Porque el arte, eso es lo que yo cuando me pongo a tocar el piano y uno se conecta con el arte, no hay tiempo, no hay nada, es solamente entrar en un mundo mágico. Y yo creo que Ramón eh, hasta lo dice eso. Así que es una experiencia personal, ¿no? Lo que me pasó con Ramón, ¿no? Homero, ¿cómo fue ese encuentro con él y ese tiempo? Y nosotros lo trajimos en el 2017 a presentar un libro, que creo que es este libro que vos decías, que lo editó acá Editorial Serapi con Julia Savena, Correcto. y lo trajimos a hacer una presentación en Distrito 7, Historias a partir de una casa asombrada, era el libro. Cuentos y relatos de muchos de su infancia, de cuando él era niño. Eh, y lo tuvimos 3 días o 4 días por acá, haciendo también algunas rondas de prensa, entonces compartiendo bastante el día a día. eh, y es eso que dice Joel, es un tipo que cuando vino tenía 88 años, 87, 88 años, y se bajó de un colectivo en la terminal que lo traía de Buenos Aires y 7 de la mañana, ¿eh? sí, 9 de la mañana y se bajaban todos dormidos y Ramón estaba despierto. Vos veías las caras de los que se bajaban del bondi y él estaba radiante, ¿viste? Y era el más viejo de todo el colectivo. eh, y ya enseguida en la calle se cruzaba con la gente e interpelaba a la gente, le decía algo, ¿viste? Como nada, eso, viviendo la chispa del momento. Hablaba con la gente en la calle, lo conocían, algunos lo reconocían, otros no, y él disfrutando como cada paso que estaba dando. Eh, Fue muy hermoso tenerlo a Ramón acá y tener eso, ver cómo una persona de 88 años parecía uno más de nosotros, eh, comiendo un asado, contando historias, anécdotas, también es un tipo que todo el tiempo tiene de viaje, uno como que nunca está ahí, viste, con Ramón, él todo el tiempo eh, te mantiene como flotando, ¿viste? Con anécdotas, con historias, con analogías, con relaciones, eh, con consejos, un tipo que todo el tiempo estaba dando consejos de la experiencia, vuelvo a eso, ¿viste? Y cosas comiendo o en el medio de la cena, yo estoy aquí, decía, veo una cosa que viene a mí, dice, no me sirve, la corro, la dejo y sigo, decía, veo una cosa que viene a mí, me sirve y voy hacia ella, ¿viste? Una cosa muy sencilla, Comiendo un asado. sí, comiendo pollo con la mano. Eh, Como decir, claro, eso es como la vida, ¿no? Yo tengo algo enfrente que no me sirve y bueno, no, intento correrlo, no me voy a meter de cabeza ahí. En cambio hay algo que sí y me meto, ¿viste? Como muy sencillo y muy, y a la vez como universal, eso vale para todo. Eh, no, fue hermoso tenerlo a Ramón. Y después en escena también, una presencia, tuvimos la suerte de acompañarlo en el recital. Eh, Nada, no sabés con qué puede salir, ¿no? Un tipo que tiene mucha improvisación, que se deja llevar por la situación, entonces puede tocar media hora e irse, o puede estar 2 horas y seguir, o no sabés para dónde sale. Pero una presencia y un tipo parado en el escenario que, nada,
impone un respeto y no solo el respeto de la lejanía, sino de querer abrazarlo y decir, son como mi abuelo, como familia, Ramón, ¿viste? Porque es tan familiar él aglutina con su relato, él junta a la gente, hace que las experiencias sean común, que sea una experiencia común para todos, y todos nos sentimos con las patas en la tierra colorada, ¿viste? Eso es increíble. Qué maravilla. El sábado va a estar Garupá. Estamos conversando para la audiencia advenediza con Julián Venegas, Homero Chiavarino y Joel Tortul en el Príncipe de Asturias del Parque España. Han grabado, ¿no? ¿Ya? Sí. Grabamos en el teatro, en el Príncipe de Asturias, también un poco en el estudio en Penny Lane, que fue con Carlos Altolaguirre, con quien grabamos el disco. El disco ya está, en estos días ya sale de manera virtual, digital, y el 5 ya se presenta, así que está listo. Sí, también otra cosa que grabamos en el Parque España, donde, bueno, el Parque España fue parte también colaboró con la producción del disco, así que estamos muy agradecidos con ello. Pero grabamos en el Príncipe de Asturias, que es un teatro que está a 5 metros del río, o sea, está pegado al río. Entonces eso también tiene, en mi caso, digamos, tiene una magia, o sea, grabar la música del litoral, o sea, con el agua que te está pegando ahí al lado, la verdad. Te pasa por abajo las patas. Sí, fue algo también muy lindo, lo disfrutamos mucho nosotros, y también quisimos hacer una producción local, o sea, de hacerlo desde acá de Rosario, con gente de acá, porque bueno, Rosario también es litoral, ¿no? Y creo que está bueno eso, me parece, ¿no? Así que bueno, nos vamos a estar presentando este sábado 5 de noviembre a las 9 de la noche, ahí en el Príncipe de Asturias. Disfruté muchísimo esta conversación, muchachos, les agradezco muchísimo. La verdad es que me han hecho meter las patas en el barro de Misiones, de la selva, del universo poético vastísimo de Ramón Ayala. Tierra roja, sangre blanca, dice Ramón. Ahí va. Es lo que me quedó a mí. Muy bien. Tengo una info acá que las entradas, ¿tienen idea ustedes? Se pueden comprar por Sí, en alguna... Tickets. ¿Cómo, Chula? En 1000 Tickets, la plataforma. Ahí va. 1000tickets.com, o en la boletería del teatro también se venden las entradas. Ahí va. O también comunicándose directamente por Instagram a Garupá Trío o a cualquiera de nuestras cuentas. Podemos acercar entradas. Nuestra misión es presentar este disco este sábado que viene, así que queremos que estén todos y todas presentes para disfrutar de esta obra hermosa de Ramón. También contarles que tenemos 2 invitadas en el show, que son Maya López y Licia Lancay, 2 grandes cantoras populares también de aquí de la ciudad de Rosario, que van a estar que vienen compartiendo con nosotros ya desde un principio de este Garupá algunas canciones de Ramón, así que van a estar también presentes este próximo sábado. Acá tengo la info bien. Las entradas van a estar en venta en la boletería del Parque España, allí en Sarmiento y El Río, de martes a sábados de 15 a 19, y en www.1000tickets.com.ar, si no, Homero, en el perfil de Instagram de Garupá, que es Garupá Trío. Garupá Trío. Ahí Garupá va. Trío. Este sábado 5 de noviembre a las 9 de la noche, allí, Julián Venegas, Homero Chiavarino, Joel Tortul, canciones de Ramón Ayala. Qué lindo laburo, ¿no? La portada, la foto, ¿no? Nano Pruso. Hermoso. Los pescadores, la red, una cosa preciosa. Bueno, Garupá, este sábado en el Parque España. Muchachos, les mando un abrazo grande, sigan tomando mate, ensayando y nos vemos el sábado. Gracias, Esteban. Un abrazo. Un abrazo fuerte.